al licenciado Javier Quijano Páez. Al maestro Bernardo Batis. A nuestro presidente de la MAN, el doctor Raúl Jiménez Vázquez. Y a nuestro coordinador, el licenciado Óscar Alzaga Sanabria. Y nos presento a la licenciada María Luisa Campos Aragón. Muchas gracias. Bueno, también tenemos el gusto de que nos acompaña el licenciado Lauro Sol, la licenciada Estelita Ríos, la licenciada Agustina Aragón, que son nuestras presidentas de nuestra asociación, que tenemos el gusto que nos acompañen y muy combativas. También tenemos el gusto de que nos acompañen es el doctor Adrián Ramírez, presidente de la LINED. ¿No ha llegado? Bueno. La maestra Margarita Castillo, la voz oficial de la UNAM. Un aplauso. También nos acompaña la maestra Carolina Verduzco, del Comité de Secretaría. La compañera licenciada Nacha Rodríguez, del Comité de 68, el licenciado Porfirio Martínez, miembro de la NAM y presidente de los Estados Unidos. También nos acompañan desde el estado de Nuevo León el licenciado Luis Frías, presidente de nuestra sección de Nuevo León. También tenemos el gusto de presentar a la licenciada Aurora Cortina, ex magistrada del Tribunal Fiscal, hija del fundador, licenciado de Alfonso Cortina Gutiérrez. También tenemos el gusto que nos acompaña el diputado Juan Romero, del Grupo Parlamentario de Morena de la Asamblea Legislativa. Perdón, de la Cámara de Diputados, aclaro. Bueno, también tenemos el gusto de que están compañeros y miembros de la NAP. Bienvenidos, compañeros. Iniciamos este desayuno. Bueno, primeramente quisiera también darle el uso de la palabra a nuestro presidente y doctor Raúl Jiménez Vázquez de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Muchas gracias, licenciada Maru Campos, fundadora de la NAD, ex presidenta de la NAD y actualmente de manera noble, dedicada, entregada, convincente, funge como secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de la NAD 2015-17, que me honro en presidir. Queridos colegas de la NAD, distinguidos invitados, a nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro tradicional desayuno conmemorativo del Día de las y los Abogados. A todos, a todas nuestros queridos, reconocidos colegas de la NAD y fuera de la NAD, el abrazo más cálido, más fraternal y lleno de una entusiasta felicitación por este día. Que la pasen muy contentos, muy contentas, queridos colegas de la NAD. En su célebre libro Iniciación a la Abogacía, un ilustre jurista de origen francés, Molière, nos dice lo siguiente: dar a una persona todas las cualidades del espíritu, darle todas las del carácter, hacer que lo haya visto todo,
aprendido todo, recordado todo, que haya trabajado sin descanso, que a la vez sea un literato, crítico, moralista, que tenga la experiencia de un anciano y el empuje de un joven, hacer por fin que todas las hadas hayan venido sucesivamente a sentarse al lado de su cuna y que le hayan dotado de todas las facultades, y quizás con todo ello lograréis tener un abogado completo. Si a ese hermoso y demente perfil del abogado y la abogada se agregan un férreo compromiso con la democracia, los derechos humanos y la justicia social, más 25 años de participación efectiva en las grandes luchas sociales, en los grandes debates jurídicos y políticos del país, entonces tendremos ante la vista el lienzo magistral, el trazo perfecto, la trama y la urdimbre de lo que hemos sido, somos y seremos siempre las y los abogados democráticos de la nación. Hoy como ayer, en la ANAT creemos que los derechos se defienden ejerciéndolos. Creemos que el derecho no debe ser un obstáculo al cambio social, sino por el contrario, su hilo maestro conductor. En la ANAT creemos que las normas manifiestamente injustas no son parte del orden jurídico y deben ser desaplicadas, expulsadas como tales. Creemos también que el derecho debe estar al servicio de las personas y sobre todo al servicio de los grupos vulnerables y no a la inversa. Por todo eso, aquí y ahora, en este desayuno conmemorativo del Día de las y los Abogados, la ANAT refrenda su absoluta, su total, su incondicional solidaridad y apoyo a los compañeros de la CENTE, su solidaridad y apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta fecha tan significativa, los miembros de la ANAT nos sentimos especialmente honrados, orgullosos y muy contentos por la presencia de 3 connotados juristas a quienes reconocemos como egregias figuras de nuestra noble profesión, a quienes en el acto les rendimos un sentido homenaje. Me refiero al doctor Jaime Cárdenas, al maestro Bernardo Batis y al licenciado Javier Quicanoas. Lo hacemos con absoluta convicción de que son poseedores de innumerables virtudes y méritos profesionales y académicos, con la total certidumbre de que igualmente son poseedores de sendas historias de vida plenas de congruencia, sentido de lo ético y defensa permanente de los valores fundamentales inherentes al paradigma del Estado constitucional de derecho. A todo ello, a nuestros homenajeados tenemos que añadir el gran mérito de ser diputados electos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Cuerpo colegiado al que sin duda darán un brillo insuperable, entre otras razones, porque al lado suyo han estado y seguirán estando las 3 diosas griegas: la diosa de la verdad, la diosa de la razón, la diosa de la justicia. Estamos totalmente seguros de que haciendo gala
de valentía, pundonor, sabiduría jurídica, audacia política. Nuestros homenajeados arrinconarán y encapsularán las tendencias regresivas y prodigarán sus mejores esfuerzos para proteger y garantizar la dignidad, los derechos, las esperanzas y los justos reclamos de la ciudadanía. Las y los abogados democráticos estamos con ustedes, señores constituyentes de la capital. Nos sentimos muy satisfechos de que sean nuestros dignos representantes. Por ello, respetuosamente les pedimos, desde este importante foro de la NAR, en el desempeño de su histórica misión, presten especial atención a los siguientes temas relevantes para los abogados democráticos. Primero, los derechos humanos de los trabajadores locales. 2. Los derechos humanos de los pueblos originarios del otrora territorio del Distrito Federal. 3. El derecho humano al agua. 4. El derecho humano al medio ambiente. 5. El derecho humano a la protesta ciudadana. 6. El necesario blindaje jurídico de los movimientos sociales ante los embates de quienes están decididos a atropellar los derechos humanos y menospreciar los reclamos y las justas indignaciones de los ciudadanos. La lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción gubernamental, la necesaria rendición de cuentas, el control ciudadano de los megaproyectos empresariales que amenazan con arrasar nuestra ciudad, el control ciudadano del abuso o el desvío de poder, la revocación del mandato y demás mecanismos propios de la democracia participativa, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias, el fortalecimiento de la economía popular, el fortalecimiento del sector social de la economía y finalmente que hagan énfasis agregado en el imperativo de elevar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la categoría de un organismo público dotado de plena y total autonomía constitucional. Nos disponemos, pues, distinguidos homenajeados, a escuchar con gran atención sus palabras, no sin antes decirles nuevamente: señores constituyentes, muchas gracias por acompañarnos en este importante acto de la NAR. Muchas gracias. Gracias, doctor, por este mensaje tan importante. Bueno, empezamos con nuestro primer ponente, que es el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Primero, felicidades porque hoy es el Día de las Abogadas y de los Abogados. Es un gran honor estar con ustedes en este desayuno, que nos hayan invitado de manera, pues yo considero, inmerecida. Sin embargo, sí es importante que una asociación tan selecta como ustedes, de abogadas y de abogados críticos, que se preocupan por el desarrollo democrático, por el desarrollo de nuestro país, por la transformación del modelo económico neoliberal hoy imperante, que pues expongamos algunas ideas, además de agradecerles esta invitación, algunas ideas sobre lo que podría ser nuestro trabajo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que como ustedes saben se instala el día 15 de septiembre y concluye sus trabajos el 31 de enero del próximo año 2017. En estos meses tendremos la oportunidad pues de conocer, porque así lo estableció la reforma constitucional a la ciudad, pues de conocer de la iniciativa
que nos presentará el jefe de gobierno de la ciudad. Hay quien dice que esa iniciativa, lo primero que tendríamos que hacer es tirarla al bote de la basura, ¿no? Yo creo que habría que ver, ¿no? Habría que ver qué tipo de iniciativa nos presenta el jefe de gobierno de la ciudad, porque a él le corresponde, por disposición constitucional, por disposición del artículo 7º transitorio de una reforma a la Constitución que modificó 52 artículos de la Carta Magna, le corresponde presentar esta iniciativa, este texto inicial a la Asamblea Constituyente, y sobre el texto inicial tendremos que irnos pronunciando. El doctor Raúl Jiménez, de una manera muy clara, señaló la lista, el listado de preocupaciones de la ANAD sobre ese texto constitucional o futuro texto constitucional, que debo decir son nuestras preocupaciones también. Desde luego que estamos muy interesados como constituyentes o futuros constituyentes electos de la ciudad, en el tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Consideramos que va a ser trascendente que en el texto de la Constitución de la ciudad se amplíe el catálogo de derechos fundamentales que ya prevé la Constitución General de la República y los propios tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado nuestro país, y ahí tenemos que hacer énfasis principalmente en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, en los conocidos como DESCA. Esos derechos tenemos que protegerlos sin olvidarnos, desde luego, de otros derechos fundamentales para todos los mexicanos y las mexicanas. Me refiero a los derechos que tienen que ver con la igualdad de género, con la diversidad sexual, o con los derechos relacionados con la ampliación de las libertades. Raúl señalaba hace un momento el tema de garantizar el derecho, en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la resistencia civil en contra de un sistema jurídico injusto. Ese derecho creo que es importante que quede reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la resistencia, el derecho a la desobediencia civil, los derechos a la objeción de conciencia y desde luego luchar contra cualquier forma o vía institucional o jurídica de criminalización de la protesta. Entonces creo que en este tema de los derechos fundamentales, por parte de los constituyentes y constituyentes, mujeres electas de Morena, hay una gran coincidencia: la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, pero también la coincidencia estriba entre nosotros en establecer en la Constitución de la Ciudad de México los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad de esos derechos, para que sobre todo los derechos sociales, los derechos al trabajo, a la seguridad social, los derechos al empleo, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, a un ambiente digno y sano, esos derechos tengan mecanismos jurídicos para ser garantizados. No solamente nos interesa establecer o insistir que en la Constitución de la Ciudad de México exista un gran catálogo de derechos, sino más importante para nosotros es que esos nuevos derechos o esos derechos que consagre o que reconozca la Constitución de la ciudad vengan acompañados por las vías jurídicas, institucionales de exigibilidad de los mismos. Y por ejemplo, se ha pensado en un mecanismo de protección de derechos que algunos le llamamos amparo local, amparo social de carácter local. Hemos estado también planteando la posibilidad de una acción ciudadana o popular de inconstitucionalidad para garantizar esos derechos, y no queremos descuidar la parte que tiene que ver con los elementos presupuestales y fiscales para que los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales sean una realidad. Es decir, cómo establecer
criterios de tipo constitucional para que el presupuesto público de la ciudad se oriente fundamentalmente al gasto social y a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y también cómo a nivel de la Ciudad de México las contribuciones y los impuestos locales tengan una orientación de carácter más allá de lo que establece el actual artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, relacionado con los principios de equidad y de proporcionalidad. Tenemos que insistir sobre todo en el principio de progresividad, a efecto de que la Ciudad de México cuente con los recursos suficientes, fiscales, para que esos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sean plenamente reconocidos. Que pague en la ciudad quien tenga más ingresos o que cuente con mayor patrimonio. Entonces, esta es la primera parte de nuestras preocupaciones, que tiene que ver con los derechos humanos y con los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. La otra parte muy importante, la comentaba también Raúl, cuando él decía, en la Ciudad de México hay pueblos originarios y hay comunidades indígenas residentes, y los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas residentes deben ser garantizados. Es decir, debemos tratar de construir una constitución que no tenga un tono meramente individualista, sino una constitución con una orientación social y una orientación comunitaria a favor de la protección de los derechos de pueblos originarios y de comunidades indígenas residentes. Y luego viene, por otro lado, la gran discusión en torno a dos temas que seguramente serán la manzana de la discordia en la Asamblea Constituyente por parte de las fuerzas políticas ahí representadas. Un tema de discordia tendrá que ver con la agenda antineoliberal de Morena. Nosotros, como saben, estamos en contra totalmente de la privatización del agua, estamos en contra de la privatización de los servicios públicos en la Ciudad de México, estamos en contra de la privatización del espacio público tal como hoy ocurre. Entonces daremos una importante pelea con nuestra agenda antineoliberal. Esa pelea tiene que ver con la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, como el derecho a la consulta, para que la aprobación de los megaproyectos urbanos, tanto públicos como privados, sean autorizados por los propios ciudadanos mediante consultas obligatorias, previas y vinculantes a todos ellos. Entonces consideramos que esta agenda antineoliberal será motivo de profundas discusiones en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y va a distinguir al grupo parlamentario de Morena de otros grupos parlamentarios ahí representados. Otro tema muy importante, en donde seguramente habrá profundas diferencias entre otras fuerzas políticas y nosotros, tiene que ver con el desarrollo democrático y la promoción democrática de la Ciudad de México. Nosotros pensamos en una democracia no solamente electoral. Sabemos que en México la democracia electoral pues es inexistente o profundamente débil, o algunos le llaman de baja intensidad, ¿no? No nos conformamos con una democracia electoral, queremos una democracia participativa, deliberativa, en donde se incluyan figuras como la revocación del mandato, como el referéndum, como la consulta obligatoria para la toma de las principales decisiones públicas que afecten a los habitantes de la ciudad, y esto que comentaba al principio relacionado con las acciones populares de inconstitucionalidad, en donde cualquier ciudadano, sin tener que demostrar un interés jurídico específico, ni siquiera un interés legítimo, pueda promover estas acciones y se inconforme contra todas aquellas disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que consideren contrarias al texto de la Constitución local o a los tratados en materia de derechos humanos.
Entonces, este esquema de democracia participativa para nosotros es fundamental y debe acompañar, de democracia participativa y deliberativa, y debe acompañar a la democracia electoral que se pretende establecer en la Ciudad de México. Pero esto tiene vínculo, y con esto ya concluyo mi intervención, con un tema que también consideramos que es fundamental, que es la democratización de todas las instituciones de la Ciudad de México. Los que hemos tenido, ustedes han tenido experiencias, muchos de ustedes, en algunas han trabajado, han sido funcionarios de primer nivel en instituciones en la Ciudad de México y saben cómo, por ejemplo, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje, como decía Raúl, no posee autonomía. Entonces, ¿cómo diseñar una Junta de Coordinación, una Junta de Conciliación y Arbitraje con autonomía constitucional, pero que también tenga un origen en la voluntad ciudadana? Que no tenga un origen esa Junta de Conciliación y Arbitraje en la voluntad de los partidos mayoritarios de la Ciudad de México. ¿Cómo democratizar instituciones que hoy en día son inoperantes en la ciudad, como el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que se supone debe ser el órgano de vigilancia, de disciplina y administración, que es un órgano totalmente subordinado al poder del presidente del Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo hacer de ese órgano, Consejo de la Judicatura de la Ciudad, un órgano realmente independiente al Tribunal Superior de Justicia, que sea independiente al tribunal, que no sea presidido por el tribunal, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que no tenga una composición mayoritaria de magistrados y jueces, sino una composición ciudadana y que sirva de órgano de contrapeso, de vigilancia al Poder Judicial local? Y lo mismo podríamos decir en torno al Congreso local, o futuro Congreso local, hoy Asamblea Legislativa. ¿Cómo fortalecer todas sus competencias en materia de control hacia el Poder Ejecutivo? ¿Cómo establecer, por ejemplo, y facilitar las comisiones de investigación hacia el Poder Ejecutivo y todos los poderes públicos de la ciudad? ¿Cómo fortalecer sus facultades de control respecto a las comparecencias, a las preguntas parlamentarias? ¿Cómo lograr que los órganos directivos del Congreso local, como la Junta de Coordinación Política, que hoy se llama Comisión de Gobierno, sean realmente transparentes, para que no adopten decisiones que después se imponen a la mayoría del Pleno y que no son adoptadas de una manera transparente? Ahí estamos pensando, por ejemplo, que esta Comisión de Gobierno, para que sus decisiones sean jurídicamente válidas, sesionen en público. Y si no sesiona en público la Comisión de Gobierno, esas decisiones puedan ser invalidadas jurídicamente, acompañando a esa invalidez jurídica de la decisión de la Comisión de Gobierno las consiguientes responsabilidades jurídicas por esas decisiones. Y respecto al Poder Ejecutivo, yo creo que ahí la gran tarea del Ejecutivo local consistirá en establecer mecanismos de supervisión, de vigilancia ciudadana, para que el ejercicio, tanto la elaboración del presupuesto como el ejercicio del presupuesto, se realice de manera transparente, plenamente supervisado y vigilado por los ciudadanos. Que haya responsabilidades para el jefe de gobierno si una cuenta pública local no es autorizada por el Congreso local, y que las principales decisiones que vaya a adoptar el jefe de gobierno sean decisiones que tenga también que consultar obligatoriamente con los ciudadanos de la Ciudad de México. Estas son algunas de las líneas de lo que podría ser la Constitución de la Ciudad de México. Por lo menos esa es la intención que mueve a las diputadas y a los diputados electos constituyentes de Morena. No sabemos qué vaya a ocurrir, no sabemos qué tono tendrá la iniciativa que presente el jefe de gobierno Mancera, o qué tipo de correlación de fuerzas habrá en la Asamblea Constituyente, y qué tipo, por lo tanto, de actitud tendremos que asumir las diputadas y los diputados constituyentes de Morena en el seno de la Asamblea Constituyente de la ciudad, para llevar adelante, para lograr
que nuestras iniciativas, que nuestros puntos de vista sean acordados por ese órgano colegial. Estas son algunas ideas que queríamos compartir con ustedes. Desde luego, algo con lo que quiero terminar es decirles que todas las diputadas y los diputados constituyentes de Morena estamos abiertos a toda la experiencia jurídica y conocimiento jurídico de ustedes, sobre todo en materias en donde ustedes son expertos, como en la materia laboral, como en la materia fiscal, como en la materia constitucional. Cualquier idea, cualquier propuesta, cualquier iniciativa que ustedes quieran hacernos llegar, pues la llevaremos desde luego en pleno a las comisiones de la Asamblea Constituyente para discutirla, para plantearla y para defenderla. Muchas gracias de nuevo por la invitación y feliz día del abogado. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Con todo gusto presento al maestro Bernardo Batis Vázquez. Bienvenido. El mejor. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por invitarme, por permitirme compartir esta celebración. No es poca cosa ser abogado. Es un oficio muy duro, muy exigente, de tiempo completo. Es solo los que estamos en la brega diaria de la defensa del derecho, del litigio, de la administración de justicia, sabemos lo rudo de este oficio. Pero es también muy satisfactorio. Es un gusto, un orgullo pertenecer a este gremio. Para mí, en lo personal, el momento más significativo de mi carrera como estudioso de la justicia y como abogado fue el otorgamiento de la medalla Emilio Krieger Vázquez por ustedes. Para mí fue un gran honor y lo agradezco mucho, y comparto por tanto esta celebración de hoy con este recuerdo para mí muy importante de ese reconocimiento. Quiero decirles también que especialmente no es poca cosa ser abogado en este país y en este momento. Estamos viviendo una época en la que no se puede ya tener confianza plena en las autoridades judiciales. No es fácil ya simplemente tener la razón y saberla pedir, sino que hay que esperar si nos la quieren dar. Sabemos cómo están las cosas. Un ejemplo vivo de estos momentos en este país es lo que le han hecho a los dirigentes del movimiento magisterial que está defendiendo sus derechos y los derechos a la educación pública, laica y gratuita. Inventarles delitos absurdos. A uno de ellos lo acusan de robo porque fue a recoger los libros gratuitos que no les entregaban y los llevó a los niños y a los padres de familia, y lo acusan de robo y lo mandan a 2.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Si eso no es autoritarismo, si eso no es un atropello a los derechos elementales, ¿cómo se defiende un maestro del temple de los dirigentes que vive en el Istmo, en Oaxaca, que es de raza zapoteca? ¿Cómo lo van a ver sus familiares? ¿Cómo puede mover un abogado defensor a más de 2.000 kilómetros de distancia de su casa?
Eso es lo que estamos viviendo los abogados de hoy. Atropellos, venta de la justicia, especialmente la consigna de los poderosos sobre quienes imparten justicia, y en muchos casos, lamentablemente, en muchos casos, la falta de dignidad y defender y poner por delante su interés personal, su carrera judicial o su carrera en el servicio público, y no alzar la voz en defensa de la justicia por mantener una pequeña posición, un pequeño privilegio, un lugar, porque así está también la situación económica del país, muy grave, y es muy difícil defendernos en esta economía terrible, pero tenemos que alzar la voz. Y reitero, por eso para mí es un orgullo pertenecer a esta Asociación Nacional de Abogados Democráticos. No soy muy cumplido con mis cuotas, pero les prometo, cada año les prometo que ahora sí me voy a poner. Pero es un honor estar de este lado, del lado de los abogados que luchan por la justicia, no solo por la justicia conmutativa, por la justicia distributiva, que es la de fondo, que es la pública, la plural, por la justicia social. Ustedes están de ese lado, es un honor estar de mi parte con ustedes. Respecto de la Constitución que vamos a defender, que vamos a proponer, el doctor Jaime Cárdenas Gracia hizo una amplísima exposición. Tenemos muchas cosas que defender, muchas de las que ya nos han propuesto del lado de ustedes. Vamos a tratar también de mantener en alto un concepto fundamental, que es el de que la Ciudad de México es una entidad federativa soberana, no solo autónoma. Aunque lo diga así la reforma constitucional, también el 39 dice que la soberanía radica en el pueblo, y en la Ciudad de México hay un pueblo que merece tener, vivir, formar parte de una entidad soberana. Queremos que la Ciudad de México sea, como ya lo va a hacer, como ya lo es, una de las 32 entidades que forman la Federación Mexicana. No va a ser un estado más, es la capital de la República, pero con soberanía popular y con poderes plenos. Tenemos mucho que pelear y ustedes, estoy seguro, estarán cerca. Le estamos pidiendo, estamos solicitando a todas las comunidades, al pueblo de México, que no nos dejen solos. Somos 22, pero vamos a defender, porque tenemos esa representación popular. Vamos a defender los derechos del pueblo de la Ciudad de México con toda energía. Vamos a pelear, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Felicidades por el Día del Abogado y muchas gracias por escucharme. Muy amable. Muchas gracias, maestro Bernardo Batis. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de la ANAD del Comité Ejecutivo, Roberto Julio Chávez, secretario de Derecho Constitucional. Ahora tengo el gusto de presentar al compañero abogado Javier Quijano Vaz, con todo gusto. Muchísimas gracias. Hay que empezar esta intervención como se debe, y esto es agradeciendo. Quiero agradecer, yo no soy miembro de la Sociedad de Abogados Democráticos, estoy por firmar mi solicitud de ingreso en este momento. Les agradezco de veras de corazón esta convocatoria. Como se ha dicho, yo he sido y soy abogado
de tiempo completo desde el día que me recibí hasta hoy. Tuve la enorme fortuna de vincularme con don Andrés Manuel López Obrador hace 10 años y con usted, abogada, en aquel entonces, para la defensa de su posible desafuero y posterior sometimiento a la jurisdicción penal para eliminarlo de la competencia electoral. No lo lograron, afortunadamente. El presidente Fox confesó que había perdido, pero que después sí logró descarrilarlo en la elección federal. Es decir, confesó abiertamente el fraude que todos conocemos de hace exactamente 10 años, 2006. Don Jaime Cárdenas ha hecho honor a López de Vega, porque burlando ya dictó la Constitución aquí hace un rato. Dijo que iba a hacer unas cuantas líneas, pero prácticamente abordó todos los temas, con lo cual ha demostrado su enorme capacidad, su enorme dedicación y nos ha ahorrado tener que volver a repetir al mismo. A mí me parece terriblemente injusto que a estas horas de la madrugada tengan ustedes que recibir tres discursos a falta de uno. Estamos asestando. Decía un abogado compañero que a las 8 de la mañana se le convocaba a los desayunos, a esas horas estaba apenas vistiendo para ir a su casa a bañarse y a hacer. Entonces, me parece que ya es suficiente. Jaime Cárdenas y el maestro Vázquez han dicho lo que se tenga que decir. Haremos el máximo esfuerzo en esa constituyente. Yo he empezado a proponer en contra de mi origen modesto de abogado dedicado a cuestiones de derecho privado, que simple y llanamente no nos presentemos a protestar el cargo y creemos en una crisis constitucional, porque es un abuso que se hayan reservado 40 diputados y los hayan designado desde el poder. Un aspecto político podría ser no presentado. He perdido por absoluta mayoría de votos, mi posición no prosperó. Pero con eso demostré que puedo ser un poco más radical que los miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Les agradezco muchísimo, es un honor de veras estar con ustedes este día y los felicito muy cariñosamente. Muchas gracias. Gracias, licenciado Javier Quijano Paz. Bueno, tengo el gusto también en este momento, de acuerdo a nuestro programa, el compañero Óscar Azaga, que es coordinador nacional de nuestra asociación, va a entregar unos reconocimientos a nuestros invitados de honor. Y bueno, el doctor Jiménez me está pidiendo que, si son tan amables, algunos compañeros se les va a dar el uso de la palabra, si quieren manifestar algo de por lo menos una participación de 1 minuto, si son tan amables. Y después también tenemos un presente para ustedes, pero ahorita les digo qué va a ser. Entonces ahorita le damos el uso de la palabra al licenciado Azaga. Buenos días, amigas y amigos. Es un enorme gusto también estar aquí con ustedes, participar, felicitarnos todos por el trabajo que hemos hecho. Y ustedes escucharon, me toca interrumpir el desayuno de nuestros invitados. Podemos esperar a entregarles mientras quisiera el uso de la voz, si les parece a ustedes. Y está, desde luego, el compañero que viene de Monterrey para dirigirnos unas palabras, y Porfirio, que son los dos que ya se anotaron. Entonces le doy el uso de la voz a nuestro amigo de Monterrey. Perdón. Muchas gracias por este honor inesperado y buenos días a todos. Simplemente para resaltar
la oportunidad tan generosa que la vida nos da a todos de aprender. Siempre tenemos esa oportunidad de aprender, de intercambiar, y ahí es un buen lugar en donde radica la felicidad, tema que poco se habla, pero que también debe estar presente en nuestro próximo proyecto constitucional. Que sean muy felices todos y todas, y buen provecho. Nuestro compañero y amigo Porfirio. Bueno, nada más para recordar y solicitar la anuencia de ustedes para que hoy a las 3 de la tarde, 3:30, porque a las 4 de la tarde se levanta el plantón de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como llegué muy temprano al despacho, caminando desde allá, y pasé con los compañeros, estaba don Felipe de la Cruz, con quien hemos tenido una excelente relación, y él fue el que me informó de esto. Yo incluso les pedí que si alguien de ellos quería venir al desayuno, para que les garantizáramos directamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad reiterada, porque lo hemos hecho como asociación. Me dijo que no podía venir, pero que nos esperaban ahí a las 3:30 para que les demos nuestro apoyo físicamente. Es muy importante, igual que a los compañeros de la CENTE, a los que ya se refirió con mucha puntualidad nuestro querido Raúl Jiménez, nuestro presidente, creo que es importante patentizar también de manera personal con los compañeros, porque se está viviendo en este momento quizás el momento crucial de o se abre la puerta realmente para una negociación seria, o da paso nuevamente la simulación, la mentira, la patraña a la que ya nos tiene acostumbrado el gobierno. Entonces creo que es un momento histórico en el que la ANAR debe estar muy presente, muy de cerca de los actores fundamentales en este momento. Lo decía el maestro, el doctor Cárdenas, uno de los temas fundamentales que se tienen que ver no solamente en el trabajo próximo del constituyente de la Ciudad de México, sino de toda la República, es el asunto de los pueblos originarios. Todos debemos estar muy atentos y muy dispuestos a la lucha que viene. Ellos son la avanzada del movimiento que viene en este país. Permítanme, con falsa modestia, decir que allá en 1997, reunidos y aprovechando la hospitalidad de nuestra querida compañera Mari Carmen Fernández, yo me atreví a decir que íbamos a ganar esas elecciones, ¿se acuerdan? En el DF, y muchos se me quedaron viendo como diciendo este ingenuo, como siempre Porfirio tan optimista. Bueno, ganamos las elecciones, luego hubo oportunidad de ganar otras cosas, no se logró por nuestra propia debilidad de la organización de la izquierda. Me refiero a la organización partidista. Por fortuna, el movimiento social, patriótico de este país está muy por encima de las limitaciones que tienen naturalmente los partidos. Y creo que ese aspecto es el que no hay que perder de vista, que estemos atentos como lo que siempre nos ha distinguido. Abogados que estamos al servicio de las mejores causas de nuestro pueblo, estar atentos. Tenemos que estar codo con codo con nuestro pueblo, porque viene un momento muy importante, más allá de cualquier cálculo que se ha hecho de lo que viene. No es solamente Chiapas, no es solamente Oaxaca, no es solamente Michoacán, no es solamente algunos. Es toda la República la que ha levantado la voz y ha dicho basta.
el hartazgo es ya absoluto en todo el país, y una de las iniciativas, si se me permite hacer un comentario y una propuesta, querido presidente, Mexicanos Unidos, una asociación cívica, desde hace algunos meses tuvimos la intención de hacer un llamado para organizar una evaluación al gobierno federal. Sin que lo hayamos hecho público, ahora escuchamos las voces por todos lados que exigen que haya una evaluación al gobierno federal. Entonces también creo que esto va ganando terreno, hay que estar preparados, y la invitación es para que la reflexionemos por lo pronto y nos pongamos al corriente todos en comunicación para poner nuestro granito de arena y llevar a cabo este servicio a nuestra parte. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A las 3 de la tarde, sí, perdón, Oscar me pide, es casi enfrente del hemiciclo a Juárez. Ahí hay un campamento de los compañeros padres de familia de los 43 desaparecidos. Ahí va a ser la reunión a las 3, 3:30 para que se levante el campamento. Pero hay que estar con ellos para pues lo que estamos comentando aquí. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo rapidito, buenos días a todos y a todas. Siempre es un gusto cuando venimos, aunque sea a estos eventos, porque a veces faltamos a muchas actividades, pero en estos eventos me da muchísimo gusto encontrar a gente que fuimos fundadores de LANA, éramos 25 años más jóvenes, pero seguimos igual, con muchas ganas. Yo solo quería comentar dos cositas. Una, comentarles que Morena decidió que no iba a nombrar de la Cámara de Diputados, teníamos derecho a nombrar a un constituyente, ¿sí? Porque ya ven que, como decían los 40 espurios, ¿no?, que se reservaron los partidos del Pacto por México, Morena tenía derecho a que desde la Cámara de Diputados se nombrara un constituyente. Decidimos no hacerlo porque era ilegítimo, era en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, Morena no va desde la Cámara de Diputados a la constituyente. Se decidió que nos íbamos a las urnas, ¿sí? Y en las urnas les ganamos, 22 constituyentes, ¿sí? Entonces, Morena va a representar en la Asamblea Constituyente realmente la izquierda, lo antiliberal, lo mejor, la defensa de los derechos. Pero va a necesitar esa fracción parlamentaria, no solamente de iniciativas de los abogados, que espero que muchos de nosotros podamos hacerles llegar algunas ideas, algunas iniciativas. Ellos pueden ser nuestra voz en la Asamblea, sino también, si es necesario, será la movilización popular la que va a defender. Si vemos que están nuevamente juntándose de los partidos del Pacto por México, con lo cual había la mayoría, y tratando de aprobar cosas que sean en retroceso a lo que ha avanzado esta ciudad, yo creo que tenemos que estar dispuestos a la movilización para que desde afuera la ciudadanía esté apoyando a la fracción parlamentaria de Morena. Y en eso pues tenemos que estar muy atentos. Muchos de nosotros somos dirigentes territoriales y demás, y hay que estar muy atentos. Viene una gran pelea por dos proyectos de ciudad distintas y tenemos que, como abogados, defender lo que siempre hemos hecho, defender lo mejor. Y muchas gracias y muchas felicidades a todos y a todas. Feliz Día de la Mujer. Ya que me oías, pues buenos días a todas y todos, a los miembros de la mesa. Pues sí, cuando era estudiante tuve el primer contacto con la ANAD
pero mi naturaleza anarquista me impidió afiliarme a la nada. ¿Sí? Pero da gusto encontrar en el camino abogados que son consistentes en su lucha social. Don Emilio Krieger, González Ruiz y muchos abogados que han estado participando en un proceso de construcción de la Organización Alternativa de los Abogados con una visión distinta del derecho, el derecho como un instrumento para el cambio social o para la resistencia social de organizaciones políticas, sindicales, campesinas, estudiantiles. Y este día, el Día del Abogado, en donde ustedes se reúnen de nueva cuenta y nos hicieron el honor de invitarnos, pues da gusto encontrar a algunos de ustedes que en este andar de hace muchos años hay congruencia en su quehacer profesional y su quehacer político. Pues no queda más que felicitarlos a los presentes y a los ausentes, que son una esperanza de justicia en nuestro país y que ha habido campos de batalla en los cuales a veces han caminado solos, porque es difícil a veces encontrar quien nos acompañe en esta lucha contra un sistema de justicia marcado por su parcialidad y la corrupción en las diferentes instancias de impartición de justicia en nuestro país. Felicidades, felicito su organización, su persistencia y el caminar siempre al lado de los más débiles. Felicidades y éxito en todos sus quehaceres. Gracias. ¿Alguna compañera, algún compañero muy buenos días, es un honor, un privilegio estar aquí. Siempre uno goza de la bondad de amigos. Lo que yo quiero decir es que yo no soy abogado, pero quiero manifestar que el conocimiento, si no es público, no es conocimiento, es mercancía. Quiero manifestar que los abogados que están aquí son los únicos que se pueden preciar de abogados, ya que el otro abogado vende sus conocimientos, es un coyote que le sirve al poder. El abogado como tal debería simplemente defender la ley, y ustedes lo que están haciendo es eso, defender la ley, y que curiosamente la ley es para beneficiar a todos. Entonces, bienvenidos los abogados democráticos, pero bienvenidos los médicos democráticos, bienvenidos los arquitectos democráticos, los ingenieros democráticos, porque su conocimiento, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es para la gente que le dio la posibilidad de estudiar. Entonces, si nosotros sabemos cotufar allá arriba en el cerebro, es gracias a que el pueblo nos mantuvo. Por lo tanto, debemos servirle al pueblo, a la mayoría. Bueno, soy Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Felicidades a los abogados, mis demostraciones para los licenciados. Abogar es una cosa, licenciar o silenciar es otra. Lamentablemente, lo que debiera ser un sinónimo, que es legalidad y justicia, es una grave contraposición que existe en la mayoría de nuestros países, y nosotros que defendemos los derechos humanos o pretendemos acercarnos al pueblo para defender su derecho a la emancipación y a la decisión libre, decimos que entre legalidad y justicia nosotros optamos por la justicia, y por lo tanto usamos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario como base fundamental para desde ahí decir que en México se violan los derechos humanos respetando las normas internas. Hablar del Estado de Derecho lo pudo haber dicho Hitler, Mussolini y cualquier otro tirano de las dictaduras de cualquier signo. Lo pudo haber dicho algún monarca o lo pudo haber dicho algún republicano que no hace sino simplemente reproducir un modelo de opresión. Por eso saludo mucho que esta asociación siga siendo la Asociación Nacional de Abogados, y además de abogados democráticos, que ya ese acento, ese apellido le da una connotación muy importante. Revisando nuestras notas y un libro por ahí que habíamos escrito,
veíamos un poema que habíamos hecho para Emilio Krieger, y justo Emilio Krieger decía hace 25 años de una nueva constitución, un nuevo constituyente. De alguna manera, ustedes han podido en su diario político de trabajo durante todos estos años llegar a la posibilidad de concretar esta realidad a hoy, al menos que se vislumbra como posibilidad en la Ciudad de México. Saludo mucho la idea de incorporar los conceptos de exigibilidad y justiciabilidad como elementos fundamentales de los derechos humanos, y insisto en la necesidad de eliminar la cláusula de la progresividad, sobre todo para los derechos económicos, sociales y culturales, porque es la salida fácil para los gobiernos para siempre estar negando estos derechos como los derechos reales. Podemos ver que hay muchos recursos y mucho presupuesto para garantizar nuestros derechos, y sin embargo, en lugar de optar por gastar nuestro presupuesto en educación, se gasta en seguridad, se gasta en militarismo, se gasta en armas, y está justificado y no alcanza el presupuesto para seguir invirtiendo para las normales rurales, mientras los que estudian en las escuelas militares tienen todas las prerrogativas. Por eso, entre legalidad y justicia, seguimos optando por la justicia, y por eso saludamos mucho este gran esfuerzo que han estado realizando. Creo que un elemento que debe contener una Constitución es un Consejo Nacional de Derechos Humanos, que no tiene impactos presupuestales, que no tiene impactos en generar mayor burocracia, sino simplemente la coordinación de esfuerzos intersecretariales, interinstitucionales, con las instancias del Estado mexicano y de la sociedad civil, para articular los esfuerzos en poner en marcha un programa nacional, un programa de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. Creo que tendrían que darse las condiciones y posibilidades para que desde la propia Constitución se pudieran tener 2 sesiones de trabajo al año, donde las instancias de gobierno secretarial con las organizaciones pasaran revistas sobre el nivel de cumplimiento de algo que no tiene exigibilidad, que son los programas sociales o los idearios programáticos de los gobiernos. Los programas no se auditan, los programas no tienen un mecanismo de exigibilidad, y ahí podríamos tener esta posibilidad. En materia de presupuesto, vemos cómo se gasta, y aún con transparencia no tenemos decisión para votar o para decidir por qué en un programa social la mayor parte del presupuesto se va en propaganda y no en acciones concretas para beneficiar a la población que lo merece. Vamos avanzando, y qué bueno que están tomando nota y han hecho un buen recuento de lo que necesitamos en la ciudad. Y bueno, les saludo a todos los abogados, a todos los que están aquí, a los que no están, a los que están luchando allá afuera para defender los derechos de las personas, y hacemos un reclamo para quienes dicen el derecho que no lo dicen bien. Decir el derecho no se puede hacer simplemente por la investidura de magistrado, de ministro o de juez. Decir el derecho debiera decir la justicia, y decir el derecho no significa la posibilidad de que con las tesis jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho posible que el ejército esté hoy fuera de sus cuarteles en una guerra que nos ha colocado en la crisis más severa, más profunda, más dramática de toda la historia del país. Debemos exigir el retorno del ejército a sus cuarteles, y debemos exigirle al Poder Judicial que suprima todas las jurisprudencias que permiten la violación a los derechos humanos, respetando estas normas internas. Decir el derecho es la lamentable imposibilidad de sancionar a jueces y magistrados que cometen prevaricación, y por lo tanto hoy nos sumamos junto con la NAD para considerar y seguir reiterando que el pueblo es el garante de sus derechos. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos ustedes y éxitos para la sesión nacional global de Gracias. Bueno, vamos a pasar a continuar con el programa
y entregar a nuestros invitados de esta mañana un reconocimiento, en primer lugar, para el maestro Bernardo Batis. Para nuestro amigo Javier Quijano. Y desde luego para Jaime. Un obsequio adicional. Miren, antes de concluir, quisiéramos solamente dirigir algunas palabras a ustedes. Les rogamos que tomen lugar a nuestros invitados. En primer lugar, recordarnos todos que el 1 de septiembre de este año la asociación cumple 25 años y que vamos a celebrarlo, vamos a conmemorar esos 25 años de su fundación el 1 de septiembre de este año. Ya a todos les avisaremos con puntualidad el lugar, los motivos, en fin. Desde luego va a ser una fiesta porque llegamos a este término. Y vale la pena recordar que la militancia es absolutamente voluntaria, libre y que efectivamente, como bien nos recordó el compañero Bernardo Batis, vive de sus cuotas. Jamás ha vivido del dinero de nadie, sino de sus miembros exclusivamente, que es la única forma de garantizar la independencia, que yo creo que es hoy lo más caro que está viviendo el país. Los partidos no son independientes. No cumplen con la norma para los que fueron creados los partidos en nuestro país y han perdido la independencia, y nosotros de ejercer la crítica a este derecho constitucional que para los partidos es una obligación, pero también para los sindicatos, también para las instituciones que deberían de regirse de manera autónoma y que es uno de los grandes problemas nacionales que vive nuestro país. La independencia y la autonomía de las organizaciones sociales y políticas está en la tragedia misma, empezando por la terrible tradición que impuso el PRI de absoluta dependencia del gobierno, que esa es la tradición sucia que nos deja este partido, que por suerte en la Ciudad de México es donde siempre tiene el último lugar de los partidos, donde mayor crítica se ha ejercido sobre el PRI, la tradición que nos ha heredado, es en este momento, en esta ciudad principalmente. Yo solo quisiera concluir que efectivamente la NAD, uno de los motivos por el que nació, desde luego, el detonante fue el secuestro de nuestras amigas María Eugenia Mesa y Estela Ríos, que están aquí, pero el motivo profundo de un año previo, que se hizo un desayuno, algunos amigos aquí presentes lo recordarán, don Emilio nos invitó un año antes a un desayuno donde nos decía, tenemos que reivindicar esta profesión. Y tenía mucha razón, porque en el consenso social la profesión, a pesar de las hermosas palabras que dijo nuestro amigo Bernardo Batis, la profesión más desacreditada en nuestro país es la de los abogados. Dice una amiga, Cristina Laurel, que ya casi nos ganan los médicos, porque están trabajando por el lucro vil, ¿no? Y es un daño que ha sufrido la sociedad. En el caso de los abogados, ubicamos bien las fechas, sobre todo a partir del gobierno de Miguel Alemán, donde los abogados van a jugar un papel fundamental en la corrupción, para que los grandes capitalistas corrompieran al gobierno, sociedad, y para que los grandes políticos corrompieran a las diversas instituciones y, por supuesto, incluidas las instituciones impartidoras de justicia. No es casual que la mejor literatura en México, en su historia, tenga el personaje del abogado terriblemente desacreditado. En Pedro Páramo son tres los sujetos que sirven al cacique, que es el pistolero, por supuesto, el cura y el abogado. Son los tres personajes de la mejor novela que se ha escrito, como bien se ha dicho, en castellano en el siglo XX. Pero
también la región más transparente de Carlos Fuentes. Recordemos que sus personajes centrales son abogados, los que se dedican en toda la novela a estar corrompiendo a toda la sociedad, de tal suerte que, bueno, recordemos a Revueltas, recordemos otros grandes escritores que tienen muy bien identificado, y por supuesto a nuestros mejores pintores aquí en la Suprema Corte de Justicia. Siempre se me olvida, bueno, uno es Orozco, por supuesto, ¿no? Pero, ¿perdón? Cuauhturo, muy bien. Cuauhturo. Bueno, el extraordinario mural que está ahí en la Suprema Corte de Justicia, que es inconfundible y que está dedicado, por cierto, al 68. Entonces, esta labor de la NAT es a contracorriente. Es mucho lo que sucede con la justicia y con quienes nos empeñamos por la justicia, y es esto el, digamos, principal mérito de haber estado luchando 25 años, y que desde luego pensamos que queremos hacerlo por mucho más tiempo, y sobre todo pasar la estafeta a las nuevas generaciones, que esto es fundamental. Yo concluyo, me pidieron que hiciera la clausura, y no sé si antes... la abogada Amaro, antes de hacer la clausura. Bueno, gracias. Bueno, antes de que Óscar concluya la clausura, yo quisiera decirles que el obsequio que vamos a darles es el pin, es el diseño que hizo Vicente Rojo Almazán, que es un pintor, escultor y diseñador gráfico. Emilio Grieger Vázquez en 1991 le solicitó que nos diseñara el logotipo de la NAT, que representa la unidad para servir a la sociedad. Y es un regalo que con todo gusto les obsequiamos a nuestros queridos invitados, que son nuestros invitados de honor. Y muchas gracias por este día tan importante. Gracias. Vicente Rojo no es Almazán, es Cama, pero no importa. Es un estupendo pintor, escultor y sobre todo diseñador, muy generoso, que siempre nos obsequiaba los diseños que hacía, porque no fue el único, también para la NAT, siendo un artista muy cotizado. Para concluir, estimados amigos, algo que quisiera también ahora proponer a todos ustedes y a Jaime, que lleva un recuento sensacional de todas nuestras propuestas para el constituyente, es que incluyamos un tema que lo damos por cierto, pero que no lo ponderamos, que es el olvido de nuestra historia. Uno de los trabajos más importantes del neoliberalismo es que olvidemos nuestra historia, ya de por sí bastante maltratada, y para eso muchas personas piensan que la historia es un órgano muerto, es algo ya pasado. Ese es un profundo error. La historia es tan viva como un organismo como lo es la memoria. Toda la sociedad y cada uno de nosotros, si no tiene memoria, no tiene futuro tampoco, no tenemos perspectiva. Y si no nos apoderamos de nuestra historia, vamos a seguir repitiendo tonterías que por 5 siglos hemos dicho. Por 5 siglos hemos dicho: el día en que los aztecas derrotan a los españoles le llamamos la noche triste de manera muy tonta. Es la noche alegre. Pero nos malacostumbramos a una pésima interpretación de la historia, y todavía no hemos hecho un estudio comparativo de lo que significó México con el frente de Santa Anna y la invasión norteamericana, y México teniendo al frente a Benito Juárez en la invasión francesa. Son dos momentos históricos que hemos desaprovechado de manera terrible, porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos en manos de los grandes traidores a la patria, y están muy bien representados por Santa Anna como cobardes, como pusilánimes, como conservadores profundamente reaccionarios, que eso era lo que era Santa Anna. Santa Anna es un heredero de 300 años de la colonia, aferrado a esa mentalidad colonial, y Benito Juárez va a representar exactamente lo contrario, pero más importante, la unidad del pueblo y la resistencia del pueblo ante el peor momento de la invasión francesa. Entonces, esos dos grandes momentos nos muestran una perspectiva nacional cierta y otra que es profundamente errónea, y que yo creo que es lo que estamos viviendo. Rescatar nuestra historia, nuestra memoria, es una tarea fundamental también,
y en particular rescatar lo mejor que tenemos del siglo XX, que indudablemente es la obra de Lázaro Cárdenas, desde luego el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Gracias. Perdón, me están recordando que tenía que haber dicho que clausurábamos. Bueno, yo quiero desearles a todos los compañeros y compañeras que se la pasen muy padre hoy, y me da mucho gusto ver a mis compañeros que hace mucho tiempo no los veía, y estaban comentando que hace 25 años, dije, no, ya no me quiero acordar, pero es muy bonito, es padrísimo, es una experiencia que yo siempre voy a llevar, que empecé yo de la universidad, como dijo mi compañero Juan. Ahí nos conocimos muchos compañeros en la Facultad de Derecho, en los movimientos estudiantiles y todo eso, y aunque no somos especialistas en las materias, dijéramos, laboral, que es la especialidad de la ANA, quisiera decirles que desde cada, bueno, en el caso mío, yo trabajo mucho en materia de salud, relacionada con la cuestión de la incapacidad mental de las personas. He aprendido muchísimo, he podido apoyar a mucha gente en esta situación, y yo creo que hay que contribuir con nuestro granito de arena desde donde estemos, porque la verdad es que la vida real es otra y el derecho va por otro camino. Entonces tratemos, yo creo que, de aprender de los grandes juristas, de toda esa gente, de toda esta lucha, y yo creo que vamos a seguir adelante. Tenemos que seguir con ese ánimo y hacia adelante, y en el camino nos encontraremos. Felicidades. Bueno, les pediría su hora, si son tan amables, la hora que es. Siendo 4:15 damos por clausurado este desayuno, queridas amigas y amigos.